Verbo, una familia discipulando a las naciones. Padre, en esta mañana abrimos nuestro corazón para recibir ese consejo, esa palabra, Señor, que va a refrescar, a alimentar nuestra vida. Gracias, Dios, por habernos traído. Gracias porque nos escogiste, Señor. Gracias porque tú tienes un propósito en nuestras vidas. Y queremos, Señor, abrir nuestro corazón para que ese propósito se haga eco en nuestra vida. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana vamos a hablar de algo muy importante en el que Dios ha puesto en mi corazón, porque es algo que nosotros debemos tratar, y lo he comenzado a tratar porque lamentablemente no tenemos nosotros gobierno sobre nuestros pensamientos, con nuestras acciones y peor aún con nuestro carácter. Y el Señor Jesús me hizo 3 preguntas y que las voy a hacer a ustedes. Me dijo: ¿cómo está tu carácter? La segunda: yo quiero mejorar tu carácter. Y la tercera: ¿aceptas mi corrección en el carácter? Y yo le dije: Señor, claro que sí, claro, estoy abierto. Y Dios empezó hablando sobre mi vida, sobre lo que nosotros tenemos que hacer como buenos hijos de Dios. Y el título de esta charla se llama ¿Cómo transformar nuestros caracteres? ¿Cuántos están dispuestos de transformar su carácter? Levante su mano. ¿Cuántos no tenemos gobernabilidad de nuestro carácter? Levante su mano. O sea que todos tenemos buen carácter. Qué maravilla. O sea, yo solamente el único he sido que todavía no puedo controlar mi carácter. En la primera reunión yo les había dicho: bueno, vamos a responder con toda sinceridad si ya he gobernado mi carácter. Y hubo mucho más personas en las cuales, como en mi situación, tenemos que aprender todavía a gobernar nuestro carácter. Y la base bíblica para cómo gobernar el carácter está en Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, Dios está diciendo: no estás conforme, no estés conforme, no digas ya no puedo, no digas no voy a hacer. Declara, no estés conforme, no vivas contaminado de este mundo. Dice la palabra que no vivamos conforme a este ciclo, sino que debemos ser transformados. ¿Cuántos quieren ser transformados? Si todos queremos ser transformados es porque necesitamos dejar nuestros vicios y nuestras debilidades delante del Señor para que Él nos pueda transformar. Y el modo de transformarse es, obviamente, como dice la palabra, renovando primeramente mi entendimiento. ¿Qué es lo que yo puedo apreciar? ¿Qué es lo que yo estoy entendiendo? ¿O estoy entendiendo que ya vivo en una forma normal con mis malas acciones? Eso implica de que nosotros tenemos que aprender a transformar nuestra vida, porque somos iracundos, porque somos personas que somos como un fosforito, ¿no? Que apenas oímos algo nos molesta. Como les decía, yo mismo tengo que transformar mi carácter, porque hasta ahora
tengo todavía molestias en mi corazón que quiere salir. Por ejemplo, cuando alguien me rebasa por la derecha, creo que hasta los pelos se me ponen de punta. Peor cuando los ciclistas pasan por la derecha y a uno le asustan. Y me molesta de tal manera que es evidente. Mi esposa me dice: pero no te molestes, déjale que pase. Y me da el consejo y yo lo acepto. Pero todavía tengo reacción. Todavía estoy en esas reacciones que no están conformes a la voluntad de Dios. Levante la mano quien está conforme a la voluntad de Dios en su carácter. Ven, se dan cuenta que sí, nosotros estamos entendiendo que tenemos que ser transformados. Ahora, miremos lo que dice. Carácter es el conjunto de reacciones, acciones y hábitos de comportamiento que se han adquirido durante toda la vida. Junto con el temperamento y las actitudes, definen la personalidad del individuo. Siguiendo, entonces tenemos muy claramente que ese es el comportamiento que hemos adquirido en toda la vida. Cuando una persona se convierte a Cristo, obviamente comienza una transformación, porque nosotros le hemos pedido, porque nosotros hemos aceptado, porque nosotros hicimos un pacto con el Señor, que vamos a ir renovándonos, que vamos a ir cambiando. Y cuando nosotros comenzamos a renovarnos, a cambiarnos y a hacer de nuestra vida una mejor vida, eso quiere decir que Dios empieza a obrar en nuestras vidas. Dice la palabra que Dios empieza a perdonar nuestros pecados, a sacarnos de nuestros vicios y defectos, y a la vez somos limpiados. ¿Para qué? Para acercarnos más a Dios y ser semejanza a Cristo. Así es nuestra vida cristiana. Entonces, por lo tanto, desde que nacemos, Cristo empieza la transformación de nuestra vida. Y comienza el Espíritu Santo a seguir transformando cada día, en cada momento, en cada tiempo. ¿Por qué? Desde que nosotros aceptamos a Cristo Jesús hasta cuando Él nos lleve, el Espíritu Santo va a estar trabajando en nuestro carácter. Entonces no es fácil, mis hermanos, no es fácil que vamos a cambiar. ¿Cuántos años tenemos en la vida y no hemos cambiado de carácter? Seguimos con las mismas malas acciones, seguimos con los berrinches, seguimos nacemos como iracundos. Entonces no hemos cambiado. Entonces el Espíritu Santo está trabajando y seguirá trabajando constantemente hasta cuando nosotros comencemos a mirar o a llegar a lo que Dios quiere, que nosotros seamos perfectos delante de Él. A lo mejor Dios nos va a llevar y todavía no hemos gobernado nuestro carácter. ¿Por qué? Porque siempre nosotros somos campeones para las excusas. Todo tenemos excusa, todo tenemos con qué aliviar lo que nosotros estamos haciendo. Y decimos claramente: es que yo nací así, es que ya no puedo cambiar. Es que eso heredé de mis papás. Mis padres me enseñaron a ser iracundo, mis padres me enseñaron a ser peleón. Todo podemos aprender en la vida, pero cuando estamos en Cristo tenemos que comenzar a trabajar para gobernar ese carácter. Y la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña de tal manera que nosotros debemos ir comenzando a trabajar en mi carácter para que yo pueda ser cada día más humilde, más manso, más comprensible y no alterarme por las cosas que hay en el mundo. Y miremos lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 16, versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia,
y antes de la caída, la altivez de espíritu. Dios ya sabe que cada vez que tú te caigas en iras, Dios ya sabe que es porque tienes una vida no aceptable a Dios y que está basada en el orgullo y la altivez. Porque cuando somos orgullosos creemos y pensamos que yo tengo la verdad y sobre esa verdad tiene que caminar todo. No acepto ningún comedimiento, no acepto ningún concepto, porque yo soy así, porque yo aprendí así y así debe ser. Somos llenos de orgullo, somos llenos de altivez. Por eso es que la palabra de Dios dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Nos creemos que sabemos mucho, nos creemos que ya hemos aprendido demasiado, que los tiempos, que las experiencias de mi vida me han hecho un hombre que ya conozco todo. Cada vez que pasa, cada vez que leas la palabra de Dios, Dios te irá revelando cosas mucho más grandes. Dios te irá revelando cosas que tú todavía no conoces. Dios te irá revelando cosas que tienes que hacerlo para que tengas un bienestar, para que tengas prosperidad, para que tengas paz en tu vida y en tu corazón. Dios nos ha enseñado. El Señor Jesús nos enseñó a ser humildes. ¿Cuántos quieren ser humildes como el Señor? Porque el que es humilde sabe entender y tendrá descanso en su caminar. Y tendrá descanso de tal manera que no vivirá afanado. Muchas veces somos afanados, queremos hacer las cosas así, de rapidito. Solucionamos de tal manera sin pensar en si es que estoy haciendo bien o está haciendo mal. Pero yo quiero pensar y hacer las cosas de rápido. Vivimos afanados, preocupados. Y Dios habla y dice que no te preocupes, vengan a mí los cansados de trabajar, yo les haré descansar. Dice: no te preocupes, no te afanes. Y miremos lo que dice en la palabra de Dios, porque nosotros tenemos que aprender a dar buen testimonio. Y esa es la pregunta que se hace aquí. Dice: ¿cómo está tu testimonio? ¿Cómo está lo que tú estás viviendo y miran los demás? Ahí esa es la pregunta que nosotros debemos hacer. ¿Cómo está nuestro testimonio? ¿Qué es lo que están diciendo mis vecinos, mis familiares, mis hijos de mi comportamiento? Porque no es solamente ser cristiano, venir el domingo, escuchar una palabra y seguir en las mismas situaciones. Es bueno que nosotros aprendamos a ser mansos y humildes. Y nuestro testimonio debe estar basado en lo que yo hago. Por eso la palabra de Dios dice en Mateo 5:16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. En primer lugar, yo veo algo muy importante. Dice que mi testimonio tiene que ser ejemplo. Mi testimonio tiene que ser algo que aprendan los demás. Porque así van a ver las buenas obras que yo hago. No los defectos, no las malas obras, sino las buenas obras que yo hago. Ese es el testimonio de vida que nosotros tenemos que dar. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado. Para que no tengan que avergonzarse de mí, ni de la iglesia, ni de la palabra de Dios. Dios quiere que nosotros seamos edificados. Nuestro testimonio debe ser la luz en medio de las tinieblas. Nuestro testimonio debe de ser para que nosotros descansemos en el Señor y no seamos impulsados a reaccionar. El testimonio debe ser acompañado de nuestras reacciones. O sea, como está nuestro testimonio, como está nuestra vida, también va a estar nuestro carácter.
Es muy importante mirar que lo que yo hago, lo que yo digo, da mucho que decir en mi testimonio. Por eso es que es muy importante que nosotros aprendamos a diferenciar. Muchas veces, mis hermanos, nos conocen por el lado bueno. Todos dicen, pero qué bueno que ha sido ser cristiano, ¿no? Qué bueno que es cumplidor, no miente, está siempre atento, es cariñoso, es amable. Porque estás con un carácter dominado, pero de pronto sale esa reacción y todo lo que pensaban de ti se va al piso. Entonces, el testimonio dura lo que mi carácter está afectado. Es bueno decir y comprender que mi testimonio y mi caminar, mi carácter debe estar siempre ligado a Dios y su palabra. Porque si no estamos ligados a Dios y su palabra, al ser admirados salimos prácticamente, cuando conocen lo que hacemos, damos mal testimonio y somos señalados. Por lo tanto, todo depende de las acciones que nosotros tenemos. Ahora, si bien es cierto, hay días buenos, hay días malos, días alegres, días tristes. Los hay, siempre los vamos a tener. Pero la diferencia está cómo tú reaccionas. La diferencia está qué es lo que tú dices en momentos de molestia. La palabra de Dios dice, airaos, pero no pequéis. Siempre va a haber cosas que nos molestan, siempre va a haber cosas que no nos gusta. Pero ahí está. ¿Cuánto debes dar tú por testimonio? Si es que escuchas o no escuchas la palabra de Dios, si es que haces o no haces lo bueno que Dios dice en su palabra. Cuando nosotros empezamos a mirar y vemos que no todos los días son buenos, ni todos los días son malos, ni son alegres y otros tristes, Dios dice claramente y nos anima a mirar la palabra para que podernos edificar. Y dice claramente, todos los días del afligido son difíciles. Cuando yo miré esta palabra dije, tiene toda la razón. Todos los días del afligido. Si tú estás afligido, estás pesarumbado, estás molesto, son difíciles. Mas el corazón contento tiene un banquete continuo. Gloria a Dios por su palabra. Mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Dios nunca se descuida de tus necesidades. Dios siempre está atento a llenar tu corazón. Dios siempre está atento a cumplir con tus deseos. Pero tienes que aprender a pedirlo de buena manera. Tienes que aprender a pedirlo porque verdaderamente tú necesitas y Dios sabe tu necesidad. Dios quiere que siempre estés en continuo banquete, teniendo todo alrededor de lo que tú verdaderamente estás viviendo. El carácter que pasa las pruebas, que pasa las dificultades, tiene un gozo en el Señor. O sea, el carácter que sabe sobrellevar las dificultades y las pruebas, nos gozamos en el Señor. Y es feliz. Somos felices porque sabemos que hoy es bueno y mañana va a ser mejor. A cambio que dice que el amargado, el que se enoja, el celoso y todas aquellas personas que son iracundas, ellos no son felices. Y se consumen a sí mismos, como dice la palabra.
El iracundo, el que se enoja, no es feliz. Siempre tendrá problemas en su casa, en su trabajo y todo, porque es orgulloso y quiere hacer lo que él piensa. Entonces, por lo tanto, tenemos que aprender a que no debemos consumirnos a nosotros mismos caminando en el enojo. ¿Saben por qué, mis hermanos? Muchas. ¿Por qué no decirle casi todas las cosas de nuestras vidas pueden cambiar si tan solo mejoramos en nuestro carácter? Y si no, yo te reto. La respuesta blanda aplaca la ira, dice. Yo te reto a que desde hoy en adelante, cuando oigas una palabra que quiera afectarte, detente, reprende al enemigo y habrá paz en tu casa. Porque si tú reaccionas, sea en tu casa, con tus hijos o con tu cónyuge, si tú reaccionas, se roban la paz. Y el enemigo lo primero que quiere robarnos es la paz. A él no le gusta que nosotros vivamos en paz, vivamos en contentamiento, vivamos en alegría. No, a él le gusta que haya discordia, que haya desentendimiento, que cada uno flore su carácter y quiera salir adelante. Miren, mis hermanos, podemos ser grandes predicadores, maestros. Podemos ser muy serviciales, podemos cantar como los ángeles, pero si no tienes tu manera de ser no sirve para nada. Si tú no has podido gobernar tu carácter, no sirve para nada, mi hermano. El ser entendido, el conocer la Biblia desde Génesis a Apocalipsis no te da el deseo y el anhelo de llegar a Dios, sino más bien tus actitudes. Si tú tienes por obra la palabra de Dios, entonces habrán buenas actitudes y te acercarás más a Dios. Nada sirve el estar preparado, ser elocuente o experimentado, ser amoroso, si no tiene un buen comportamiento. Si no tiene un buen comportamiento aceptable, no es bien visto. ¿Cuántas veces en tu lugar de trabajo o en tu casa, claro que das todo, te sacrificas todo, pero si das de mala gana, no sirve de nada? Miren, y en eso yo recuerdo que un día mi esposa me dice: el sábado quiero irme a tal parte. Yo me demoré, creo que unos 3 o 4 segundos en contestarle. Y le dije: sí, está bien. Y la respuesta fue: no, entonces ya no me voy. Le digo: pero ¿por qué si te digo que sí? Pero con la cara que pusiste, entonces ya no me voy, dice. Entonces muchas veces no es lo que yo digo, sino la cara que pongo. Si tú dices de buena gana, de buena manera, es porque estás aceptando y estás complaciendo a tu cónyuge en hacer algo bueno. Entonces, mira, el carácter que uno tiene puede fluir en nuestro rostro, puede fluir en lo que yo estoy diciendo. Yo dije algo malo, yo no lo dije, ¿no es cierto? Yo le dije: está bien. Pero ella me dijo: pero con la cara que pones, ¿para qué me voy a ir? Entonces es importante saber contestar de una buena manera para que haya paz en nuestra vida. Ahora veamos lo que afecta a mi carácter. Número 1, nuestra salud física afecta a nuestro carácter. Ustedes recuerdan cuando han estado enfermos, se ponen mal genios, se ponen delicados también a veces, porque
Somos afectados y el enemigo empieza a orar, ¿no? Empieza a decir, bueno, nadie se preocupa por mí, yo estoy enfermo, pero quieren que vaya a trabajar. Y todas esas contestaciones que damos, que no son unas contestaciones adecuadas. Entonces, el estado físico o el estado de salud afecta nuestro carácter. ¿Por qué? Porque verdaderamente somos vulnerables. Somos de carne y hueso. Y nos afecta cualquier cosa o cualquier contaminación que tenemos en el mundo. Nos afecta. Pero la contaminación del mundo no tiene por qué recibir tu familia o tus amigos o tu trabajo. No. Tú tienes que aprender a discernir lo que verdaderamente te está haciendo daño. Porque lo que te está haciendo daño a ti en relación al carácter puede afectar a los demás. Otra de las cosas que afecta a nuestro carácter son las relaciones sociales, los malos amigos, porque siempre están en contra de mi manera de pensar, de mi manera de actuar y de mi manera de decir las cosas. Porque no todo el mundo es cristiano. Pocos somos los cristianos, los llamados, los escogidos del Señor. Y tenemos nuestra gran obligación de compartir estas buenas nuevas con los demás. Y miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Puede ser que tú no digas malas palabras, pero si tú las estás escuchando, te estás contaminando. Si tú las estás escuchando y a veces hasta nos deleitamos en lo que dicen los demás, estás dañando tu espíritu. Dios dice claramente: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No debe corromperse, no debe cambiar mi costumbre, mi buen hábito de la lectura de la palabra de Dios, de estar siempre atento a lo que Dios dice, porque eso me edifica. Y lo confirma la palabra de Dios en Proverbios 13, capítulo 20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. La palabra de Dios siempre nos está dando claridad en lo que nosotros hacemos o tenemos que compartir con alguien. La palabra de Dios nunca se queda. Siempre está amonestándonos, siempre nos está haciendo pensar para que nosotros tengamos mucho cuidado en quién nos relacionamos, para qué nos relacionamos, porque puede afectar nuestro diario vivir. El carácter del creyente. El carácter del creyente tiene que ser formado. En el primer versículo vimos que nosotros debemos ser formados, transformados y todo lo demás. El carácter del creyente tiene que ser moldeado. Tú tienes que llegar a la mesa del alfarero para ser quitado todas aquellas cosas, todos aquellos apéndices que no te están permitiendo acercarte más a Dios. Y por último dice que tiene que ser cambiado. ¿Cambiando a qué? A la imagen de Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren ser cambiados a la imagen de Cristo Jesús? Levante su mano. Porque Jesús dijo que todos los buenos creyentes, que todos aquellos que estamos en el camino del Señor, tenemos que siempre tener la mirada puesta en el galardón, en el Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que caminar allá hacia adelante, no mirando atrás. Aquí dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás, ese no es apto para el reino de Dios. Si tú te metiste, mi hermano, en ser cristiano, si tú te metiste y diste el compromiso de seguirle a Cristo y de recibirle a Cristo en tu corazón, y que Él cambie mi vida y Él que me dé mejores consejos, que me llene de sabiduría, no puedes llegar atrás, no puedes mirar atrás.
Porque dice la palabra, no es apto para el reino de Dios. Y si yo estoy en su palabra, quiero llegar al reino de Dios. No se puede ser perfecto, mi hermano. Este mundo, a causa de la carne y de las tentaciones, obviamente nos van a querer debilitar. Pero yo te animo, mi hermano, que cada día a día, tú vayas perfeccionando, amoldando, cambiando tu carácter. Esa es la base fundamental de mis acciones, de lo que yo digo y de lo que yo verdaderamente estoy haciendo. Para mejorar nuestro carácter, vamos a mirar lo que dice el ser un cristiano de buen carácter o con buen carácter. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios hizo todo por nosotros, mis hermanos. Dios hizo todo por nosotros. Tú lo único que tienes que hacer es obedecer tu palabra para seguir adelante. Vendrán pruebas, vendrán dificultades, pero yo ya quiero vivir en Cristo. Yo ya quiero morir al pecado, morir a la carne, sino quiero vivir en los mandamientos de Dios, en el mandato de Dios, que Dios quiere que aprendamos a vivir como Él quiere. Otra de las cosas importantes es, queremos ver que la palabra carácter viene del vocablo griego charácter, que significa grabador. O sea, literalmente significa la marca grabada en una cosa que la distingue de los demás. La marca grabada en una cosa que distingue de los demás. Por lo tanto, significa señal o marca que se imprime, plasma o esculpe. Qué importante, ¿no? Carácter cristiano es eso. Nosotros somos marcados. No es el pescadito que pones en el carro. No es la Biblia que llevas en tus brazos. Tú estás marcada con lo que Dios, con lo que el Señor Jesús hizo en tu corazón. Y tenemos que aprender a ser transformados, a ser formados al carácter de Cristo Jesús. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 2 versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El que ahora vive en la carne, lo vive en la fe del Hijo de Dios. Cuando nosotros comenzamos a mirar nuestro caminar y la gente mira lo que nosotros hacemos, esa es cómo nos van a identificar a nosotros. Juan capítulo 13 versículo 35: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para los otros. ¿Quién nos enseñó a amar? El Señor Jesús nos enseñó a amar. Porque el amor que nosotros teníamos antes de conocerle a Cristo era un amor que quería algo a cambio. Dios nos enseñó a amar desinteresadamente. Dios no quiere que nosotros amemos con interés. Dios quiere que un cristiano no debe ser afanoso. Muchas veces el afán de este mundo nos lleva a hacer las cosas ligeramente. El carácter cristiano es grabar en forma que Cristo entre a nuestras vidas y nosotros seamos marcados de tal manera. La Biblia dice que un cristiano debe ser pacífico. Y en Romanos, en el capítulo 12, verso 18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros,
estad en paz con todos los hombres. Si es posible, dice, porque sabe y conoce nuestras debilidades, sabe y conoce lo que yo estoy pasando, sabe y conoce lo que a mí me duele, sabe y conoce lo que a mí me hace reaccionar. Pero dice que nosotros debemos estar en paz con todos. Un cristiano es recatado en su forma o en su hablar. Volvemos a la escritura de 1 Corintios capítulo 15 verso 33, que dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen sus buenas costumbres. Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir en el dominio propio. ¿Cuántos quieren hacer y aprender a vivir en el dominio propio? Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. ¿Cuántos somos pacientes y no reaccionamos? Porque Dios dice que tenemos que ser de dominio propio, y el de dominio propio debe ser paciente, porque si no tiene dominio propio no es paciente. Si no tiene dominio propio, no va a buscar, no va a vivir en paz en su casa o en el lugar que esté. Siempre va a haber esa molestia en el corazón, en lo cual nosotros podemos ser. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, dice el Señor. Tenemos que ser pacientes. Muchas veces queremos hacer las cosas a la ligera. Un cristiano es gozoso, alegre. Dios dice que nosotros aprendamos a ser gozosos. No solamente en los días buenos o en los días alegres. Tenemos que aprender a ser gozosos en todo tiempo. Recuerdo el apóstol Pablo cuando estaba encarcelado. No importaba el sitio de la cárcel, él estaba gozoso, cantaba himnos, salmos a Dios, porque estaba en su corazón gozoso. Siempre estaba gozoso. Primera de Tesalonicenses 5 capítulo 10, versículo 16 dice: estad siempre gozosos. Un cristiano es humilde. La humildad es algo que nos caracteriza y algo que nos enseñó el Señor Jesús. Es tener control de todas las cosas que nos pueden hacer daño. Aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en nuestras almas, dice el Señor. Aprendan de mí. El Señor cuántas veces fue maltratado, fue ofendido, pero Él nunca reaccionó. Claro que nuestro anhelo es llegar a ser humildes y mansos, pero tenemos que trabajar en nuestra vida. Miremos lo que dice y lo que sucedió con Moisés. Moisés, todos conocemos que era un poquito iracundo. De tal manera que cuando vio que estaban ofendiendo a otra persona, él se fue y cometió homicidio. Mató, porque él no le gustaba que maltraten a la gente. Y muchas veces nosotros reaccionamos así. No llegamos al homicidio, pero sí reaccionamos. ¿Y qué hizo Dios? Dios le mandó 40 años al desierto para que componga su carácter. Muchas veces nosotros queremos también que Dios nos mande pruebas grandes y fuertes para ver si componemos nuestro carácter. Pero Dios tiene un amor tan inmenso para cada uno de nosotros, que quiere ir componiendo, cambiando, transformando nuestro carácter y nuestra manera de vivir. A Dios no le gusta que tú seas un fosforito, que tú reacciones a las cosas. Dios quiere siempre estar atento a lo que tú estás haciendo. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Números 12 versículo 3. Y aquel varón Moisés
era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Pero Dios le mandó 40 años al desierto. Dios no quiere ser tan duro contigo ni conmigo. Dios nos está dando una oportunidad para vencer estas tentaciones de los reactivos que somos. Dios quiere que aprendamos a vivir con alegría y paz, porque eso es lo que caracteriza al verdadero cristiano. Dios quiere usarnos para que podamos compartir su palabra, para que seamos buenos ejemplos. Dios quiere utilizarnos para que vayamos aprendiendo y con nuestro testimonio atraer más personas a Dios. Lo más lindo y lo más hermoso es aprender a pasar más tiempo con Dios. Lo más beneficioso es aprender a estar junto a Dios. Porque si estás junto a Dios, no vendrán malos pensamientos. No reaccionarás a cualquier cosa. Mientras más cerca estés a Dios, más irás puliendo tu carácter. Mientras más cerca estés con Dios, Él irá quitando todas aquellas cosas que no te agradan y que te sientes ofendido. El día de hoy Dios quiere poner a prueba tu carácter y que aprendas a caminar en dominio propio, y con la ayuda de nuestro Señor, mi carácter, nuestro carácter irá siendo moldeado cada día más. Yo estoy seguro, mi hermano, que cuando termine este día, tu carácter irá cambiando. Pero si tú te apegas a la palabra de Dios, si tú recuerdas estos versículos que estamos hablando, y verás cómo la mano de Dios irá bendiciendo tu vida, irá proveyendo todo lo que necesites, irá llenándote de amor, de comprensión, de paz, te irá llenando de gozo. Solamente apégate más a Dios. No busques la discordia. No seas de mal ejemplo. Vive conforme a la palabra de Dios. Llénate de amor, llénate de paz. Y Dios nos ha prometido que seremos prósperos en lo espiritual y en lo material. Esa es la promesa que Dios nos da, tercera de Juan. Yo deseo que seas prosperado en todo, que tengas salud y que prospere tu alma. Solamente aprende a caminar en la voluntad de Dios, que ese es el propósito que buscamos y lo que Dios quiere. Señor, tú eres nuestro alfarero. Tú sabes, Señor, cuántas debilidades, cuántos defectos tenemos, Señor. Yo me someto, Señor. Tú como el Señor y gran alfarero, Señor, púleme, purifícame, límpiame, Señor. Solo tú puedes quitar todas aquellas cosas que me están apartando de ti. En mis fuerzas, Señor, no he podido, pero quiero tomar tus fuerzas. Quiero tomar tu palabra. Quiero tomar tu promesa.
porque tú nos has rescatado y nos has dado la salvación. Y quiero ser merecedor de esa salvación. Limpia mi vida, Señor. Cambia todo lo que tengas que cambiar, aunque sangre, que me duela. Yo quiero cambiar, Señor. Ya no quiero ser el mismo. Desde hoy en adelante, Señor, yo me comprometo contigo. Me comprometo a cada día ser más inclinado a ti. Yo me comprometo, Señor, a seguir tu palabra, a seguir el camino estrecho, pero no quiero apartarme de él. Cambia mi vida, Señor. Cambia mi manera de vivir. Cambia mi manera de ser. Gracias te doy, Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Esa es la promesa que te hacemos, Señor. Yo te entrego mi corazón, mi Dios. No tengo nada que entregarte. Solo te entrego mi corazón, para que tú lo pules, para que tú, Señor, le hagas un nuevo, un corazón sensible a tu palabra, un corazón aceptable para ti. Gracias, Señor, porque sé que desde hoy en adelante vamos a cambiar de nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.